saludar a todos los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, diferentes estados, en Canadá inclusive. Enviamos un saludo para Freddy, para su esposa, para sus niños, para todos los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este video. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Si pueden abrir sus Biblias ahí donde se encuentran, busquen por favor la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses en el capítulo 2. Vamos a leer dos versos de la misma, Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Damos gracias al Señor por Anthony, por Jocelyn, que nos dirigieron en estos cánticos. Está el sol fuerte, pero ellos están ahí pendientes para glorificar el nombre del Señor. Gracias, muchachos, que el Señor los siga fortaleciendo y bendiciendo. Vamos a leer Filipenses entonces capítulo 2, el verso 12 y 13. Y vamos a centrar en este día el mensaje de la palabra del Señor que nos ocupa. Valga la redundancia, el tema es ocupándonos de nuestra salvación. Ocupándonos de nuestra salvación. El verso 12, leo la palabra del Señor, y 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Les invito a que adoremos y oremos al Señor juntos ahí donde se encuentran. Si pueden levantar sus manos, vamos a hacerlo. Vamos a levantar nuestros corazones al Señor y vamos a pedirle de su gracia, de su misericordia, de su amor para con nosotros. Padre, gracias. Te damos muchas gracias, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que vemos y todo aquello que no podemos ver. Tú eres el que das vida, el que sustenta. Tú eres el que, Señor, haces producir la hierba en los campos. Y, Señor, tú nos das el alimento diario. Gracias te damos, Padre, por todo lo que haces por cada uno de nosotros los seres humanos, porque haces salir tu sol para buenos y para malos. Gracias por mis hermanos que están presentes, Señor, en este estacionamiento. Y te damos gracias por aquellos hermanos y hermanas que están viéndonos desde sus hogares, de cualquier parte, Señor, de la tierra, Padre. Te damos muchas gracias por aquellos amigos también, Señor, que están sintonizando estos medios de comunicación, para que la gracia y la misericordia tuya, Señor, sea con cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, Señor. Edifica nuestros corazones. Exhórtanos en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Esta carta de los Filipenses tiene que ver con lo que es el gozo del Señor en nuestros corazones. Es una carta escrita por el apóstol Pablo, estando él en la prisión en Roma. Y es dirigida a los creyentes de Filipos con una gran preocupación. Esta es la carta del gozo. Veamos esto, que Pablo está en la prisión, pero les invita constantemente a estar en el gozo del Señor. Un hombre que tiene esos impedimentos de no tener la libertad de salir de un lugar, estar confinado en una prisión, y les menciona a todos los creyentes de que el gozo del Señor esté continuamente en sus corazones. Sin duda de que este gozo del Señor es algo distinto a lo que nosotros podamos imaginar aquí en la tierra. Es un gozo que va mucho más allá.
Es un gozo que es sembrado en el alma, en el corazón de aquel ser humano que ha recibido las buenas noticias de Cristo, las buenas noticias del Evangelio, y que ha producido en el corazón del creyente algo distinto, algo nuevo, una alegría del Espíritu que inclusive en circunstancias difíciles podemos tener ese gozo del Señor en nuestros corazones. Sin embargo, a través de la carta, yo encuentro este paréntesis de una preocupación del apóstol. Y la preocupación es de que si realmente el pueblo que ha recibido ese gozo, esa salvación tan grande, se han ocupado o están ocupados continuamente, constantemente en la salvación que ellos han recibido. Por ejemplo, en el verso 27 y 28 del capítulo 1, él dice que él desea ver el comportamiento, él quiere escuchar el comportamiento de los creyentes allá en Filipos. Si su comportamiento es realmente digno del Evangelio de Cristo. Y dice que él le gustaría ver también si ellos permanecen firmes en lo que han creído, si ellos continúan en el mismo espíritu, aunque lejos de ellos. Él desea saber si ellos continúan sirviendo al Señor en el mismo espíritu. Él también desea saber de si combaten unánimes por la fe que ellos han recibido. Así que todas estas preocupaciones están en este líder, en el apóstol del Señor llamado Pablo. Y creo que es algo generalizado para nosotros los pastores. Hemos enseñado la palabra del Señor continuamente en el pasado. Hemos predicado la palabra del Señor. Y de alguna forma estamos pendientes cuando vemos sus sonrisas. Vemos también sus tristezas. Estamos junto con ustedes cuando los vemos, nosotros los vemos llegar a los servicios, a los cultos, a las enseñanzas. Y vemos en su rostro si hay algo que están ustedes bregando. Nosotros vamos al Señor y oramos continuamente con ustedes. Y de alguna forma, por así decirlo, podemos entender de que estamos en contacto físico con ustedes. Sin embargo, cuando estamos alejados y no podemos ver sus rostros, cuando estamos alejados y no podemos ver sus muecas, sus gestos y lo que ustedes están pasando, hay una preocupación. Y la preocupación interna es del Espíritu. La preocupación interna de nuestros corazones es si realmente están viviendo la salvación que han recibido. Si están ocupados en esa salvación que ustedes han recibido de parte del Señor. Si realmente están unidos en el Espíritu y que si su comportamiento, su conducta es digno del Evangelio de Cristo. Si están unidos en el Espíritu, glorificando al Señor en sus hogares. Si están ocupados en leer la palabra, en la oración. Si sus corazones y sus mentes están continuamente acercándose al Señor, viendo las cosas de arriba. ¿O no? Una de las cosas que viene en preocupación a nuestros corazones es de que cuando estamos confinados en un lugar, puede suceder dos cosas. La primera es de que realmente busquemos al Señor con todo nuestro corazón y que le busquemos su misericordia y su gracia de una forma continua, porque creemos de que tenemos más tiempo estar en la casa, estar en un lugar solamente. Tenemos el tiempo para buscar su rostro continuamente. Por el otro lado, cuando nosotros estamos libres en nuestros trabajos en la calle y haciendo diferentes actividades,
nosotros pensamos también de que esas ocupaciones nos pueden alejar del Señor porque muy poco pensamos en Él, porque en sí quizá pensamos de que se ocupan más bien en las cosas de la tierra, piensan más en las cosas de la tierra. La preocupación del apóstol es precisamente, esa es una de las cosas. Los hermanos no estaban confinados como nosotros a un solo sitio, a sus hogares, a un solo lugar, sino que ellos tenían la libertad. Pero la preocupación del apóstol es de que si realmente ellos estaban ocupados en esa salvación tan grande, ya sea que seamos libres para salir de nuestros hogares, o ya sea que estemos confinados en los mismos, una de las ocupaciones más grandes del creyente es si realmente nosotros estamos ocupados en esa salvación tan grande. Esa es la gran preocupación. Y dice el verso 12 que leí: por tanto, amados míos. Esto lo tiene en principio el apóstol porque él se siente como padre que ha engendrado a estos hermanos y hermanas en el Señor, en la predicación, la enseñanza del Evangelio, y son muy queridos, son muy amados, han pasado tiempo juntos, han adorado juntos, han glorificado al Señor y le han servido juntos. Él ha visto sus lágrimas, ha visto sus luchas, sus penas, y ha visto también las victorias que el Señor les ha dado. Y por supuesto de que todo esto, hermanos, trae un grande amor entre la hermandad. Amados míos, dice el apóstol, como siempre habéis obedecido. Es una de las cosas que el apóstol apela, a la obediencia que él ha visto marcada en cada uno de los creyentes. Sin duda de que esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que pensar y tenemos que visualizar y también ocuparnos. La obediencia, que eso no se nos pase por alto, la obediencia al Señor. Una de las cosas que él había notado es que los hermanos habían sido obedientes al mensaje, a la palabra, a los mandamientos del Señor. Pero la preocupación es, ¿estarán ahora ocupados en lo mismo? ¿Serán obedientes? Y él espera en su alma, él espera en su corazón de que así como ellos fueron obedientes cuando él estaba presente, también dice ahora mucho más, yo estando ausente, que también sean obedientes como siempre lo han sido. Qué preocupación del apóstol, hermanos. Qué preocupación en sí de los líderes para pensar nosotros de alguna forma de que así como han obedecido, cuando estamos juntos, ustedes también obedezcan la palabra del Señor. Y lo que ocupa precisamente es esa salvación tan grande. La salvación, dice la Escritura, que es una de las cosas más grandes que el ser humano puede recibir. Y la salvación es un estado de seguridad que se nos ha ofrecido de parte de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Y aquellos que han creído en este Evangelio tienen esa salvación que nadie más les podía ofrecer y dar. Y esta salvación, hermanos, tiene que ver con lo que es la salvación del pecado, con lo que es la salvación de la condenación eterna, que si realmente nosotros nos dejamos caer en el pecado, ¿verdad?, sufrimos demasiadas consecuencias. Y tiene que ver todo esto con la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Esa salvación es demasiado grande. Esa salvación amerita que la cuidemos constantemente. Esa salvación debe estar siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones para ocuparnos. Y vean, cuando el apóstol menciona esto, la ocupación tiene que ver con esta palabra de energía, esta palabra de constancia, esta palabra de producir energía en nosotros.
de una forma constante para ocuparnos. Es como si nos ocupáramos de un trabajo de una forma constante, continua. Una de las palabras que se traducen al inglés es working out, es ejercitándonos, haciendo ejercicio. Es como que continuamente, como si continuamente debiéramos estarnos ejercitándonos, ocupándonos, tomando el tiempo necesario para guardar esa salvación tan grande. Ocuparnos de esa salvación, y tiene que ver, hermanos, con la energía que nosotros producimos. La energía es necesaria para hacer todas las actividades que nosotros hacemos. La energía la necesitamos para caminar, la necesitamos para respirar, la necesitamos para trabajar, la necesitamos para adorar al Señor. Para hacer cualquier actividad necesitamos la energía, ¿verdad? Si no tenemos energía, no tenemos ganas de hacer nada. Esta es una de las palabras que se traduce precisamente que nosotros debemos de poner todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía, precisamente para ocuparnos en esa salvación tan grande. No que vamos a producir la salvación, porque la salvación ya fue producida en la cruz del Calvario por el bendito Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Cuando nosotros la recibimos, dice la Escritura, por gracia, por la fe. Y esto, dice, no tiene que ver con nosotros ni con nuestras obras, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. El apóstol entonces está mencionando: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiero recordarles un poco acerca de lo que es la salvación. La salvación básicamente tiene tres dimensiones, hermanos. La salvación en tiempo pasado significa justificación. Y la justificación tiene que ver que nosotros estábamos condenados a muerte eterna por el pecado que había en nosotros. Pero cuando se nos ofreció el evangelio de Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por la fe nosotros creímos de que ese sacrificio era más que suficiente para el perdón de nuestros pecados, y abrazamos, hermanos, esa salvación y fuimos justificados por la fe por medio de Jesucristo, dice la Escritura. Entonces la salvación tiene un tiempo pasado, pero la salvación también tiene un tiempo presente. La salvación presente, hermanos, tiene que ver con lo que es la santificación. Y la santificación tiene que ver con una vida apartada del mundo, exclusivo para Dios. Es decir, hermanos, de que Dios nos llamó precisamente y nos quiso apartar. Y la voluntad de Él es de que vivamos una vida para Él y apartados del mundo. Sí, estamos en el mundo, pero tenemos ahora, hermanos, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, para que nosotros tengamos la energía suficiente dentro de nosotros para apartarnos del mundo. Entonces, la salvación tiene la dimensión presente, que es la santidad de vida. Y esa es una de las normas de la iglesia, la cual nosotros enseñamos de una forma constante para su pueblo. También la santificación tiene que ver en la dimensión futura, es decir, la glorificación, que un día, hermanos, el Señor vendrá por nosotros, y que en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos levantará. Y a eso nosotros le llamamos glorificación, y tiene que ver con el poder de Él, con la fidelidad a sus promesas, de que nosotros, habiendo recibido la justificación y siendo guardados en la santificación en la era presente, seremos un día glorificados, transformados completamente. Y dice la Biblia, hermanos, que en aquel día nosotros, cada uno de nosotros, le veremos cara a cara, tal como Él es. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces la santificación nos ocupa en este tiempo. Ese es el término en el cual estamos viviendo.
Y la santificación, algunas personas mencionan que tiene que ver solamente con lo que es el poder de Dios en nosotros, que nosotros no podemos hacer nada, pero es un extremo que nos puede llevar precisamente a llevar una vida libertina, a vivir una vida sin responsabilidad, una vida de que nosotros le damos solamente las miserias del tiempo al Señor. Y es todo lo contrario, hermanos queridos. Esta vida nosotros debemos de ocupar la energía para buscar el rostro del Señor de una forma continua. Es menester ocuparnos. Es menester notar, hacer notar, hermanos, y ver las situaciones, las cosas que nosotros estamos haciendo de una forma continua. Tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro caminar diario, tiene que ver, hermanos, con aquello que nosotros hacemos, vemos, con aquello que realizamos, cómo estamos viviendo la vida. Sin duda de que lo que estamos viviendo es algo distinto, porque muchos de nosotros quizá no hemos estado acostumbrados a estar en la casa solamente. Y a veces optamos por quizá diferentes cosas, ¿sí? Una de las cosas que a veces podemos hacer es de que en el extremo, en el ocio, en las cosas que ya no hayamos que hacer, en el aburrimiento, nuestros ojos y nuestra mente se volcan a ver, a analizar, a escudriñar cosas que en sí no convienen. Y todo lo que nosotros, hermanos, vemos por nuestros ojos tiene una repercusión en nuestra alma. Nuestra alma debe ser guardada, debe ser guardada. Tenemos que realmente poner todo nuestro interés para que nuestra alma sea guardada por la gracia y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ocuparnos precisamente en eso. No permitamos que el ocio llegue a nuestras vidas para que nos ocupemos tanto en muchas cosas que no edifican. Uno de los principios bíblicos es que nosotros en todo momento, en todo tiempo debemos de buscar las cosas de arriba. Hermanos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No se nos olvide que estamos solamente de pasada unos cuantos años y nosotros, cada uno de nosotros, veremos el rostro de Cristo allá en la gloria. En un momento, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estaremos presentes por el poder, aleluya, el cual resucitó a Cristo de entre los muertos. El mismo poder se manifestará en nuestras vidas en aquel día. Es meritorio entonces que nosotros nos ocupemos. Eso conlleva energía, ¿sí? Tenemos que analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Dice el apóstol, ¿cómo debemos de ocuparnos en esa salvación? Ven esto me conmueve, hermanos. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra decía, cuánta verdad tiene esta palabra para nosotros en el contexto en el cual estamos viviendo. Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Sí? ¿Cómo debemos de ocuparnos en nuestra salvación? ¿Sí? Con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Cómo es eso? Temor y temblor. ¿Sí? El temor, esta palabra tiene que ver con algo que causa terror. ¿Sí? Algo también que produce reverencia al Señor. ¿Sí? Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No minimicemos las cosas que nosotros estamos haciendo, con que estamos muy alejados en sí de algunos líderes, o estamos inclusive alejados de Dios. Veamos el tiempo que nosotros utilizamos para hacer las diferentes cosas en estos días. Veamos el tiempo, mucho más ahora que quizá usted tiene más tiempo. Visualice. Vea el porcentaje.
¿Está buscando más al Señor o está buscando menos al Señor en este tiempo de lo que lo hacía antes? Ve el tiempo que usa para el Señor. Todo esto tiene que ver con vivir una vida santa. Todo esto tiene que ver con que nosotros, hermanos, tengamos cuidado de las consecuencias del pecado. De vivir una vida que glorifique al Señor, pero que también esté de intermedio ese temor que tenemos, con ese temblor. Esta palabra quiere decir cuando nosotros nos sacudimos, o cuando somos sacudidos, de alguna forma, hermanos, viene ese temblor, ¿sí? Como que realmente estamos sensibilizados en nuestro corazón por esa palabra que hemos recibido, por esa presencia del Espíritu en nosotros, para no hacer cualquier cosa, porque Dios está presente a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo debemos de ocuparnos en esa salvación tan grande? Con mucho temor y temblor, de una forma continua. Es tiempo para que nosotros veamos lo que nosotros hacemos delante del Señor. Que nosotros tengamos cuidado de caer en la tentación. Cuán fácil es caer en las diferentes tentaciones. Al estar buscando algún video, al estar buscando algún ministerio, al estar buscando alguna información por ahí, se colan diferentes cosas y debemos de tener mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos, principalmente en estos días, cuando no podemos salir, cuando no podemos ir a comer, cuando no podemos ir al mall, cuando no podemos ir quizá a algún parque. Nosotros nos evocamos a buscar cosas que no edifican. Todo lo que nosotros, hermanos, observamos, vemos, tiene una repercusión con nuestra alma. Nuestra alma, recordemos que es de Cristo. Él la compró en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó un precio muy grande. Derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros vivamos para Él. Somos esclavos de Él. Debemos entonces de evitar las consecuencias del pecado. Debemos de ver cómo nosotros lo estamos honrando. Estamos ofendiendo al Señor con nuestro comportamiento, con lo que nosotros vemos. ¿Acaso no tenemos temblor por lo que está sucediendo? ¿Acaso no nos hace cosquillas lo que estamos viviendo? Debemos de pensar en las cosas que estamos haciendo cada uno de nuestros días. Y eso es ocuparse, eso es también tener la energía suficiente para buscar las cosas de arriba. Pregunta, por ejemplo, ¿estamos pensando de una forma constante en el Señor? ¿Pensamos de una forma constante en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿O pensamos igual que los gobernantes, igual que los líderes de las naciones que están pensando precisamente cómo traer la economía una vez más, aunque todo eso es beneficioso, pero todo eso es terrenal, porque todas las cosas pasarán. Todo lo que nosotros vemos un día pasará, hermanos, pero la salvación que hemos recibido de parte de nuestro Señor es eterna. Hay gozo eterno, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, por esa salvación tan grande. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo estamos pensando? ¿Son nuestras pláticas con Dios abundantes en este tiempo? De una forma continua meditamos en el Señor. Señor, ¿en qué te estoy ofendiendo? Señor, ¿mis pensamientos te ofenden? ¿Mis palabras te ofenden? ¿Mi actitud te ofende? ¿Lo que yo estoy haciendo te ofende, Señor? ¿Por qué? Porque yo te temo. Yo quiero, Señor, honrarte porque estoy y vivo bajo tu presencia.
Quiero honrarte, Señor. Pensemos, meditamos en libros que edifican, en comentarios que edifican. Leemos la santa palabra del Señor. Tenemos conciencia de dónde están los profetas menores, de cuál es la historia de la iglesia. Tenemos conciencia de las profecías bíblicas, de las profecías mesiánicas, del mundo venidero, de aquello que se avecina, de que ya pronto nos iremos con el Señor. Tantos temas, hermanos, que nos ocupa y nos debería de ocupar en estos días. No malgastemos el tiempo. Tenemos que ver las cosas de Dios de una forma distinta. Adoramos al Señor de una forma continua. Todo eso, hermanos, todo ese comportamiento tiene que ver de parte de nosotros. Si nosotros nos volcamos con toda la energía para hacer eso, aunque hay cansancio, aunque haya fatiga de alguna forma, algunos quizás están trabajando doble porque muchos están confinados en sus casas, les toca trabajar doble, pero no por eso vamos a dejar de orar y de buscar el rostro del Señor. Todo eso significa energía. Vamos a ocuparnos en esa salvación tan grande. Parece ser de que todo eso tiene que ver solamente con nosotros y que Dios, bueno, está ya presente viéndonos cómo nosotros nos desenvolvemos en la tierra. Pero no, dice el apóstol en el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir, hermanos, que todas esas cosas, cuando nosotros sentimos alabar, cuando nosotros sentimos orar, leer su palabra, meditar y hablar con el Señor, no es producido solamente de nosotros de una forma humana, sino que hay alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios, que le ha dado a su pueblo escogido, aleluya, aquellos que le temen, que produce esa energía para honrarle y glorificar su santo nombre. El Espíritu de Dios está activo en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, hermanos, es el poder de Dios en nosotros para hacernos y darnos la energía para buscarle, para honrarle, para hacer su perfecta voluntad. Dios dice, Dios, todo viene del Señor. Por eso es que nosotros buscamos las cosas de arriba, porque de arriba, hermanos, ha venido nuestra salvación. De arriba viene la gracia, de arriba viene el poder, de arriba viene la bendición del Señor en nuestras vidas. De arriba es que nosotros recibimos, hermanos, la gracia y la bendición del Todopoderoso. Qué emocionante es, hermanos, pensar de que nosotros no nos ocuparemos solos de esa salvación, que es demasiado para nosotros. No, Dios no nos deja solos. Él es el que produce todas las cosas. Si usted ha tenido muchas ganas de orar y de apartarse y de ayunar para el Señor, eso no viene solamente de su ser y de su corazón, viene de lo alto, viene a través del Espíritu de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros para hacerlo. Si usted tiene tantas ganas de leer algún libro de la Escritura y leerlo y estudiarlo y seguirlo estudiando, eso no viene solamente de nosotros, viene del poder del Espíritu Santo que está ahí presente. Dios, dice, es el que produce. Una de las connotaciones que quizá pudiésemos decir en la traducción inglesa, pudiésemos decir de que ocupaos en vuestra salvación es working out. Es como yendo al gimnasio. Working out, queremos mantenernos en forma, ¿sí? Queremos estar en forma, pero mientras nosotros estamos working out, alguien está working in. O sea, el Señor es el que está trabajando dentro de nosotros.
Y ese es el poder de Dios que nos ha sido prometido, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa si sean días malos o no importa si sean días buenos. Aleluya, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que le damos muchas gracias al Señor, hermanos, porque el cuidar y el ocuparnos de nuestra salvación tiene que ver no solamente de la energía nuestra, tiene que ver con lo que produce Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo les invito que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por esa belleza, sensibles, hermanos, a la voz del Espíritu de Dios de una forma continua para buscar las cosas de arriba, mucho más en estos tiempos, sabiendo que nuestra salvación está cerca. Cristo viene y viene pronto, hermanos. Cristo viene por nosotros. Yo les invito a agachar su cabeza ahí en reverencia al Señor y a levantar nuestro ser y levantar nuestro corazón y decirle: Señor, ayúdame a honrarte, ayúdame a vivir una vida que te honre, que te dignifique, una vida santa, una vida apartada, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, en todas las cosas, Señor, que estamos haciendo ahora. Tú eres el invitado de honor. Produce en mí, Señor, ese deseo que es para santificación de mi alma de una forma continua. Produce en mí eso, Señor. Glorifica tu nombre en mí para que yo lo haga con temor y temblor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Amén. Ahora, hermanos, que el Señor guarde sus almas.